Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Como les comentamos, estamos con una seguidilla de entrevistas en la que estamos con distintas personalidades que son importantes para la escena. Y vaya si hoy es uno de esos casos. Hoy estamos junto a Martín Larzábal. Él es CEO de CryptoTrust, pero además es ex gerente de inversiones de República FAB y además socio de nuestro proyecto Crowder. Así que, dada tu trayectoria destacada, muchísimas gracias, Martín, por participar de este episodio. Y contale, si querés, en primer lugar a la gente cómo fueron tus primeros pasos en el mundo de la finanza. Más allá de todo este mote de soy el CEO y hice esto y lo otro, ¿cómo te comenzaste a vincular con el mundo de las finanzas? De antemano, muchas gracias por participar. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ti por la invitación a este podcast tan escuchado y bueno, saludos a la audiencia. ¿Cómo me inicié o cómo fue que me metí en las finanzas inicialmente tradicionales y después terminé en las finanzas descentralizadas? Bueno, haciendo la carrera de economista, me empecé a dar cuenta que me gustaba más la parte, financiera. Empecé a trabajar mientras era estudiante, trabajé en indicadores de mercado, que fue los inicios de economía y mercado del país en aquel momento. Era redactor responsable y me dedicaba básicamente a hacer coyuntura económica. Y ahí empecé a ver la beta, que cada vez que veía lo que pasaba con las tasas, ¿no? Y seguí los índices de accionarios mundiales, que esa parte me tiraba bastante la camiseta, y fue cuando decidí buscar otro trabajo y entré como analista de inversiones en República FAB. Y bueno, y ahí fue mi inicio, ¿Eso fue? ¿Qué edad tenías ahí? Y ahí tenía 26 años cuando entré en República FAB. Me faltaba la tesis, ya había hecho el viaje de ciencias económicas, con lo cual era, mi primer contacto con las finanzas directas en un contexto en donde en el año 98 las AFAP ya tenían 2 años de existencia, pero eran los principales portafolios institucionales del país. En aquel momento no había títulos en unidades indexadas ni en moneda nacional. La letra más larga que se emitía era 28 días. El Banco Central emitía letras a 28 días en pesos y a 2 años en dólares. Y después eran todos bonos en dólares, que emitía bonos globales en dólares. ¿Te habías recibido de economista? De economista, de licenciado en economía de la UDELAR. Y bueno, a las AFAP empezaban a llegar los proyectos que precisaban financiamiento, las empresas que precisaban abrir el capital, sobre todo tomar financiamiento, obligaciones negociables, y bueno, y un poco fue mis primeros pasos en las finanzas tradicionales. Y ahí, como decías tú, el mundo de las AFAP estaba haciendo camino, era algo relativamente nuevo. Me imagino también que fue un desafío también estar trabajando en un nuevo sistema donde ahí es como que ustedes eran parte del equipo que de alguna forma invertía en los fondos de retiro de los uruguayos. Sí, a ver, yo creo que podemos dividir 2 periodos bien claros del sistema de AFAP, entre el año 96 y el 2002 y post-2002. ¿Por qué el 2002? Bueno, por la crisis del 2002 que me imagino todos se acordarán, o por lo menos los que ya tienen unos años, en donde en realidad las AFAP, que tenían el 100% de sus fondos invertidos en bonos soberanos y plazos fijos bancarios, resulta que bancos que empezaron a quebrar, y los bonos soberanos, que en su momento eran AAA local y tenían grado de inversión internacional, perdieron, el investment grade en cuestión de 3 meses, y el precio pasó de 100 a 30 en cuestión de 6 meses. Entonces, los ahorros de los trabajadores, que estaban todos invertidos en títulos públicos, vieron que tenían una gran rentabilidad negativa, y ahí es cuando empezamos a ver que decir, bueno, la verdad que es poco sano tener todos los ahorros de los trabajadores invertidos en un asset class como el bono soberano uruguayo, porque si el día de mañana pasa algo, ¿no?, están todos los huevos en una sola canasta. En aquel momento era muy difícil diversificarte porque había pocas empresas que tenían calificación de riesgo y que emitían obligaciones negociables, y prácticamente nadie emitía acciones, con lo cual
era muy difícil poder diversificarse. Luego del 2002 lo que sucedió es que no solo empezaron a aparecer, o sea, en el año 2003 se creó la ley de fideicomisos. A través de la ley de fideicomisos se vehiculizaron los fideicomisos financieros, que en definitiva, de repente había empresas que estaban muy endeudadas, pero que tenían buen flujo para ceder y hacían una securitización de flujos. Y bueno, y se empezó a recomponer y empezar a construir de vuelta el mercado de capitales a través de nuevos instrumentos. La figura del fideicomiso financiero, que inicialmente emitían títulos de deuda y a partir del 2011 empezaron a emitir certificados de participación, que es una proxy de acciones de un proyecto. Entonces, es como que las AFAPs ahí empezaron a cumplir con su cometido de empezar a hacer llegar fondos al sector real de la economía para generar puestos de trabajo y que el ahorro de los trabajadores sirviera, digamos, para retroalimentar la economía y el ecosistema que conocemos. Con el diario del lunes, las AFAPs fueron un gran acierto, porque en su momento, o sea, yo soy más chico que tú, pero... Bastante más chico. Sí, bastante. Pero la realidad es que había muchos detractores en su momento del sistema, ¿no? Los hay aún, incluso cada tanto suelen como venir periodos donde se replantea. ¿Con el diario del lunes es un acierto o si tiene que ser de otra forma? A ver, vimos que se hicieron reformas en los sistemas jubilatorios en todos los países y en todas las latitudes. Uruguay, por ejemplo, en Chile, en la región fue de los primeros, digamos, sistemas de capitalización individual que se hizo la reforma, y ellos optaron por un sistema en donde era 100% capitalización privada, con lo cual no había ninguna base, digamos, solidaria, en donde si alguien no trabajaba o de repente tenía grandes lagunas laborales, la jubilación iba a ser muy baja. Acá en Uruguay siempre tomamos las decisiones, demoramos en tomar las decisiones, pero por lo general tomamos decisiones que son más consensuadas y más pensadas en el sentido de que sea, digamos, acá fue un sistema mixto en donde se seguía manteniendo el pilar solidario y se le agregó la pata de ahorro individual para aquellas personas que tuvieran un ingreso por determinado umbral, pudieran, digamos, capitalizar los dos sistemas. Entonces, un montón de críticas que tiene sistemas como el chileno, el sistema uruguayo lo tenía bastante mejorado, en Perú, en México, en Colombia, y siempre es perfeccionable y perfectible. Siempre después viene reforma de segunda generación. Una de las cosas que hasta el día de hoy nuestro sistema sigue sin mejorar es que la inversión en el exterior está muy acotada. O sea, tampoco es sano, no era sano invertir el 100% de los fondos en bonos soberanos uruguayos. Tampoco es sano es invertir el 100% de los fondos en Uruguay. Bueno, a partir del año 2007 se empezó a abrir la inversión exterior para bonos multilaterales de crédito, bonos soberanos de alta calificación crediticia, pero todavía falta la habilitación de inversiones en acciones del exterior. Una parte, o sea, no es invertir el 100% de la cartera, pero por lo menos una parte de los fondos, digamos, que están en etapa temprana de acumulación, sería razonable que se los dejara invertir en activos de renta variable. Este sistema que además en Argentina en las AFPJPS. AFJPS. Esa, exacto. Creo que después lo desactivaron el sistema, digamos. Lo estatizaron. Lo estatizaron, digamos. Y de hecho, las empresas que las FJP habían invertido y tenían acciones y formaban parte, digamos, de los directorios de las empresas, se las terminó quedando el Estado, y era el Estado que participaba en las empresas privadas. Fue algo realmente en donde se cambiaron las reglas de juego, no se respetaron los contratos, y bueno, en cierto modo, digamos, cuando vemos la historia de Argentina versus la historia de Uruguay y la reputación que mantiene Uruguay en materia de credibilidad, en cierto modo cuenta una historia, ¿no? Y ahí, tú, o sea, yendo en línea del tiempo, trabajaste muchos años como analista, después llegás a gerente de inversiones de República FAP. Sí, fui analista del año 98 al año 2003 en la parte de estudios económicos de la gerencia de inversiones. En el año 2003 me dieron la posición de la jefatura de jefe de estudios económicos hasta marzo del 2007, en donde ahí asumí como gerente de inversiones hasta que renuncié en septiembre del 2021. Bueno, ya vamos a llegar ahí. O sea, trabajaste un montón de años como gerente. Sí, 23, o sea, como gerente 14, los últimos 14 años.
Bien, y ahí ¿cuál era como el mayor desafío? ¿Sentías esa responsabilidad de al final del día estoy dirigiendo las inversiones, estoy invirtiendo los fondos con el cual un montón de gente se va a retirar? Sí, bueno, a ver, el gran desafío que siempre tuvo Republia FAB por ser la FAB más grande, no porque Republia FAB fuera la mejor, sino porque manejaba la cartera más grande, eso hacía que los principales proyectos siempre iban primero a hablar con Republia FAB. Claro. Y si Republia FAB sistemáticamente decía que no a los proyectos, ¿no? que se le presentaban sin analizar, Marcaba un... ya es probablemente ese proyecto no seguirá adelante. Exacto. Entonces, o sea, República FAB siempre tenía el gran compromiso y la gran responsabilidad de que si quería que se desarrollara el mercado de capitales, había que darle un impulso. Y en ese sentido, digamos, fue la primera FAB que desarrolló un departamento de estudios en donde tenía 4 analistas dedicados 100% al análisis de los proyectos del sector privado. Y yo como gerente de inversiones en ese periodo pasaba 3/4 parte de mi tiempo en reuniones con gente que me venía a presentar proyectos y la mayoría no terminamos invirtiendo, pero bueno, los que sí se terminaban invirtiendo terminaron siendo, digamos, una parte importante de la cartera que hoy en día pesa más de un 30% de la cartera. Y ahí llegamos históricamente a la parte donde renuncias. 2017 me dijiste. 2021. 21, perdón, 2021. En 2021 se te ocurre renunciar. ¿Con cuántos años? Yo ahí iba a cumplir 50 años. Entonces, me pongo en los pies de una persona de 50 años, con una gran trayectoria, con quizás algo de, bueno, me realicé, llegué a una posición importante, tomé decisiones importantes. ¿Qué te lleva a decir, bueno, arranco nuevo? Renunciar es arrancar de nuevo, ¿no? Sí. Pues sobre todo, ¿qué te llevó a renunciar? Y ahora vamos a hablar después de dónde, cómo siguió. A ver, yo digamos, pero por mi forma de ser, siempre tuve claro que no quería jubilarme del único trabajo que había tenido en mi vida. Más allá de que me costaba mucho porque era un trabajo que me encantaba trabajar con el equipo que tenía, me encantaban los desafíos de todos los años, aprender cosas nuevas porque siempre aparecían proyectos nuevos y nuevas alternativas de inversión. Entonces, esa parte sin duda que era muy buena pero por otro lado, digamos, si quería hacer algún cambio y no quería que se me cumpliera la autoprofecía de jubilarme de República FAB, si no hacía el cambio ahí cuando tenía 49, casi 50 años, no lo iba a hacer más y me iba a ser muy difícil. Entonces dije, el momento es ahora, en un contexto en donde en realidad mi idea era pasarme a los activos digitales que no tenían nada que ver con lo que venía haciendo en República FAB. O sea, tu intención fue, no quiero jubilarme acá, quiero hacer otra cosa, quiero, digamos, explorar, pero te vas como, porque quizá la gente no lo sabe, pero las AFAPs no pueden invertir en cualquier cosa, están acotados, generalmente está limitado en productos de tinte conservador, por así decirlo, y vos te pasás al otro mundo, a las criptomonedas. Sí, sí, o sea, la tranquilidad que tenía era que nadie me podía decir nada, que bueno, te fuiste de la FAB porque ya tenías todo el boliche armado en algo que las AFAP podían invertir y todo lo demás. En realidad me fui a algo que nada que ver y de hecho tuve que estudiar bastante para lograr confort y comodidad sobre este nuevo asset class que realmente es rupturista y no tiene nada que ver con desvíos estándar, ¿no? Digamos, y comportamiento de precios de los activos de las finanzas tradicionales. Lo que más me llama la atención tuyo, Martín, es que sos una persona que ya tiene determinado recorrido, determinada edad. Viste que este mundo cripto se asocia a gurises jóvenes y demás que vuelan. Y que alguien, digamos, como vos, que estuvo tanto en la banca al final del día y que en los mercados financieros y que de repente pegue el portazo y se vaya a otro lugar, ¿qué te llamó la atención de las criptomonedas? ¿Por qué las cripto? A ver, en el mundo de las cripto me metió mi actual socio, Juan Manini, que él en realidad una historia de vida similar a la mía, en el sentido que tenía toda una vida, digamos, corporativa, que había trabajado. Él, digamos, se desarrolló en Europa, ocupando posiciones gerenciales en Europa, y en un momento, digamos, se cansó de que lo trasladaran, ¿no?, a distintos destinos y dijo, bueno, no va más, y
él ya venía analizando y veía que el futuro de las finanzas iba a tener mucho que ver con los activos digitales, que en aquel momento era Bitcoin y Ether, que recién nacía en el año 2014. La pregunta que le hago siempre a todo el mundo, estamos ante una persona que compró 1, 2, 3 Bitcoin cuando valía 9, y se quedó con... No, digamos, no es mi caso. Ah, no es tu caso. Yo entré de forma más tardía, en el año 2018, pero en definitiva, Juan entró 4 años antes, digamos. Claro, porque viste que hay gente que de repente, yo la otra vez fui a un evento, yo creo que esto ya lo conté, fui a un evento y todo el mundo aplaudía a la persona que subía arriba del escenario y no entendía, yo no lo conocía y no entendía qué era lo que pasaba. Y cuando subió y contaron su historia, yo dije, bueno, va a ser tremenda historia. Y al final la única historia en la que compró 10 Bitcoin cuando valían nada. Y claro, se hizo millonario. Y bueno, está. Es gente que tiene esa suerte y no tiene que contar mucho más, ¿no? Exacto, no, era una historia muy, muy cortita. Pero ahí fundaste CryptoTrust. Contámonos qué es. Entonces, en realidad, CryptoTrans, básicamente, nosotros nos definimos como la primera fiduciaria de activos digitales del país, que estructuramos, administramos y custodiamos temática, digamos, de inversión vinculado con activos digitales. O sea, hoy en día lo que tenemos es una cartera diversificada de activos digitales a través de un fideicomiso de administración, en donde los clientes que quieren invertir firman un contrato de adhesión en una cartera que está diversificada en las principales criptomonedas. No hacemos un manejo, digamos, o sea, diario, digamos, de cambiando el asset allocation, pero sí hacemos un manejo, digamos, del ciclo de los activos digitales, en donde cuando estamos en ciclo de baja nos concentramos en las monedas, digamos, que son más seguras, como el Bitcoin y el Ether, y cuando, digamos, se viene el bull market, nos diversificamos más a las alternative coins, que son las que tienen mayor apreciación de capital. El desafío que teníamos era que Uruguay es un país, somos todos muy conservadores, ¿no? Invertimos en ladrillo y plazo fijo bancario y poca cosa más, con lo cual invertir en activos digitales que tienen una gran volatilidad, lo que sí tenía claro era que al momento de vender, digamos, un vehículo de inversión de criptomonedas, había que aclararle muy bien los riesgos que tenían implícitos y que esto no era para poner plata que una gente había vendido. De repente una persona vendió una casa y mientras se compra la nueva casa lo quiere invertir en activos digitales, y no es para eso. Los activos digitales, digamos, tienen ciclos bien marcados y es muy difícil hacer market timing, pero en un horizonte de mediano plazo tiene una tendencia de apreciación de capital, con lo cual, teniendo un horizonte de 4 a 6 años, uno puede estar seguro o con una alta probabilidad de ocurrencia que le va a ganar una buena apreciación de capital a esa inversión. Y bueno, esa es... Y ahí un tema hablabas de Uruguay y de las cripto. Hoy estamos en un momento, el otro día hablaba con Ignacio Varese, que salió también acá en el podcast del club, en el Blockchain Summit, el tema de la regulación. Vos venís un poco del mundo de la SAFA, pero ¿cómo ves el avance de la regulación cripto en Uruguay? O sea, ¿hacia dónde crees que tiene que ir? A ver, Uruguay arrancó muy bien allá diciembre del 2021, el Banco Central presentó un marco conceptual, armó un grupo de trabajo con técnicos del Banco Central, en donde armó un marco conceptual para analizar el abordaje a los activos digitales. Y ahí hizo una taxonomía de cómo las iban a clasificar, qué tipo de proveedores de servicios de activos virtuales se podían, digamos, encontrar. Y a partir de ese marco conceptual, estamos hablando de diciembre del 2021, en junio del 2022 le presentaron un proyecto de ley al Poder Ejecutivo, o sea, el Banco Central le envió al Ministerio de Economía sobre un proyecto de ley de activos virtuales. Bueno, ese proyecto de ley se presentó al Parlamento en el transcurso del 2022 y se terminó aprobando en septiembre del 2024. Claro, en el medio hubo reforma previsional, ¿no? Un montón, o sea, pandemia, hubo un montón de cosas en el medio que sin duda que demoraron toda la discusión parlamentaria, pero en definitiva, hoy Uruguay ya cuenta con una ley de activos virtuales aprobada. Y ahora estamos en un proceso en donde el Banco Central dio a conocer hace 2 semanas el proyecto de reglamentación de esa ley de activos virtuales, que probablemente esté saliendo de aquí a fin de año, con lo cual al cierre del 2025 vamos a tener la ley y el marco reglamentario claro. Y bueno, o sea, nos demoramos más que en Argentina, sí, se demoró más que en Argentina, pero en definitiva, en todas las latitudes ha venido evolucionando de distintas formas y más o menos venimos como la manada, digamos. Como alguien que vivió
toda la vida del mundo de las inversiones. La pregunta no te la debería hacer personal. ¿Cómo es el ecosistema hoy de inversores? Que yo tengo 36 años y es la primera vez que veo un 2002 del mundo de las inversiones, varios corredores de bolsa cayendo, financieras que se caen, bueno, ni que hablar los bonos ganaderos, problemas en algunos desarrolladores. ¿Cómo ves hoy? O sea, ¿lo habías visto pasar en una cosa así antes? Y bueno, a ver, así, con crédito privado en inversiones privadas, así como estamos viendo ahora, creo que no se había visto nunca, porque lo que sí habíamos visto en el mercado de capitales, que nuestro escaso desarrollo que tiene en nuestro mercado de capitales, en el año 97 vino un furor de las obligaciones negociables y en aquel momento se emitían obligaciones negociables mes por medio hasta que vino la crisis de Brasil, en donde muchas de estas empresas que habían emitido obligaciones negociables estaban con un plan de negocios enfocado a Brasil. Después vino la caída de Argentina, entonces si no estaba enfocada a Brasil o estaba enfocada a Argentina, terminó, cayendo como dominó. Y ahí en realidad la gente perdió mucho dinero. Los fondos de inversión, que también en ese momento llegaron a manejar $600 millones, después llegaron a cero, porque la gente se asustó después de ver esas pérdidas de capital que tuvieron, de ONs que quebraban. Pero eso era todo de oferta pública. Ahora lo que estamos viendo es que todo sucedió, de manera privada, con vehículos, que no requerían oferta pública por cómo estaba redactada la normativa, no era necesario. Y sobre todo un ahorro que los inversores estaban convencidos que le estaban invirtiendo de manera segura, porque la gente visualizaba como algo seguro la inversión en campo y ganado, ¿no? Contratos de capitalización en donde tenía el ganado en garantía, tasas de retorno que alguien de la ciudad podía entender que era razonable que le pagaran una tasa del 8, del 9% fijo durante todos los años. Pero bueno, los que no son de la ciudad y son más del campo saben que el campo tiene volatilidad, tiene factores climáticos que juegan y que es muy difícil mantener una rentabilidad fija durante todo ese periodo. Pero mientras había confianza, no había problema. El problema fue cuando la primera corrida después gatilló todo y se juntó con problemas con algún intermediario de valores, algo en criptomonedas que también sucedió. Sí. Pero bueno, se alinearon mal los astros, pero ya habíamos visto situaciones de estrés financiero en algún otro momento. Ahora esperemos todo que se levante, ¿no? Porque al final del día el ecosistema donde nos movemos, boludo. Sí, bueno, viste que a través de Crowder ya, en cierto modo, ahí vimos un termómetro con la primera emisión después de todo lo que pasó con las conexiones ganaderas y los pools de ganado, en donde, digamos... Ahí te quiero hacer... Bueno, ¿cómo llegás a Crowder y o sea, hoy somos socios? Entonces, ¿cómo llegas a Crowder y qué te llevó a sumarte al equipo? Mira, en realidad, cómo llegamos a Crowder fue, para que visualicen, la situación, ¿no? Alguien que había trabajado 23 años en una posición formal, renuncia a su trabajo, que estaba muy cómodo y contento y que le gustaba, para hacer un cambio en donde visualizaba que podían venir cosas buenas, en donde entonces, en noviembre del 2020, yo renuncié en septiembre del 2021. En noviembre del 2021, el Bitcoin toca un máximo histórico de $69.700, Ethereum toca un máximo de $4.900, y después de ahí, viene una corrección que empezó todo el Crypto Winter, en donde vino toda la suba de tasas, primero la guerra entre Rusia y Ucrania, la suba de tasas en Estados Unidos, que pasamos, de tasas reales negativas a tasas de reales de 2% a 2 años. Entonces pasó un shock económico como no se veía, o por lo menos yo en el mercado financiero nunca había visto que los bonos cayeran tanto de precio. Alguien que tenía invertido en un treasury a 30 años vio una pérdida de capital enorme como nunca en su vida la vio, porque las tasas se movieron muy rápido en muy corto tiempo a raíz, de todo lo que pasó en Estados Unidos con la suba de tasas para controlar la inflación. Entonces, en ese contexto, vino el Crypto Winter y era difícil captar inversores que quisieran entrar cuando las monedas caían, porque todo el mundo quiere invertir cuando las monedas suben, pero cuando caen no quieren invertir. Es una lógica un poco distinta, a un inversor institucional, pero el inversor retail pensamos así. Entonces, en ese Crypto Winter, con mi socio lo que dijimos es, bueno, pensemos a ver en qué podemos invertir el capital propio de la fiduciaria para, invertir nuestro tiempo y buscar otras oportunidades, de
diversificar la cartera. Y ahí fue que empezamos a analizar inversiones en Venture Capital y empezar a funcionar como inversores ángeles. Y bueno, Crowder fue uno de los proyectos en los que invertimos, en donde nos sedujo la idea, y sobre todo me sedujo a mí la idea, digamos, de volver al mercado de capitales, pero desde la óptica retail, en donde yo había sido consciente que los corredores de bolsa le ponen muy cariño al ahorro, digamos, por debajo de los $10.000, y acá estamos hablando de retail que de repente invierte $100 y que ni siquiera accede, digamos, a un plazo fijo. Entonces, bueno. ¿Te tomaste el equipo hace que 2 años, por ahí? Y fue a fines del 2022, principio del 2023. Por eso hace 2 años. Con el diario del lunes, ¿estás contento con Sí, como toda startup, ¿no? Hemos tenido varios dolores de cabeza, y vos, Martín, lo tendrás claro también, pero en definitiva creo que tenemos claro el rumbo hacia dónde queremos llegar y tenemos clara la responsabilidad que tenemos en este segmento en donde apuntamos, en donde en cierto modo queremos protegerlo lo más posible, ofreciéndole inversiones que le permitan diversificarse su ahorro sin exponerlo a un riesgo de medido. Para cerrar, Martín Larzábal, 50 y pico de años. 53 años. 53 años. ¿Cómo, en 5 o 10 años, cómo ves a Martín Larzábal? ¿Cómo sigue esto? Y bueno, yo me veo, digamos, o sea, no vuelvo más a un trabajo de 8 horas, eso seguro, y o sea, me veo, digamos, vinculado al mundo de las startups, pero sobre todo, digamos, capaz que como inversor ángel, me veo, digamos, vinculado al mundo de los activos digitales, me veo vinculado a la estructuración de proyectos en el sector real de la economía, digamos, tratando un poco de volcar la experiencia aprendida de todos estos años para, digamos, poder capitalizarlo con cosas que sirvan al desarrollo del mercado de capitales. Martín, un placer como siempre escucharte. Se nos va el tiempo, podríamos estar charlando un montón, pero nada, un placer. Muchísimas gracias. Y bueno, nada, mucha suerte con CryptoToy. Esperemos que también tengamos suerte con Crowder, que sigamos avanzando y que le aportemos de alguna forma al ecosistema de inversiones que, como hablamos, ha estado un poco golpeado, pero tengo fe que va a salir adelante. Así que muchísimas gracias. Y a todos ustedes, como siempre, nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.